tiene más de 25 años de experiencia en la industria petrolera, sobre todo en las áreas de Artificial Lift y digitalización de campos y transformación digital, con cargos de liderazgo tecnológico en YPF y actualmente trabaja en Globant. Es digamos, un participante muy activo de la AFP, tanto de la sección Golfo San Jorge como la de Buenos Aires, y que, bueno, gracias a él nos facilitó esta charla, que es algo que por ahí no estamos tan acostumbrados en la industria del petróleo, pero es algo que todo el mundo lo escucha, y hoy vamos a tener la posibilidad de que nos expliquen algo de qué se trata. Y por otro lado, bueno, gracias también a la gestión de Eugenio, tenemos el privilegio de tener a Guillermo Meyer, que es vicepresidente de Business Development en Globant. Es consultor y tecnólogo enfocado en estrategias de transformación digital, aprovechando nuevas tecnologías y metodologías y proporcionando liderazgos para impulsar la innovación de los clientes y sus negocios, y tiene más de 25 años de experiencia en IT en múltiples industrias. Así que, bueno, con esta breve introducción los dejo con Eugenio y Guillermo, y les agradezco nuevamente tanto a Eugenio, que, bueno, es un gran viejo conocido de la SP y activo participante, y sobre todo también a Guillermo Meyer por darnos la posibilidad de tener esta charla. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron. Estamos con una muy buena concurrencia. Igualmente esto va a quedar grabado y después, si algún conocido de ustedes se lo pierde o pasa algo, ¿no? O lo quiere volver a ver, después le dejamos el link para que vean la presentación. Cuando estuvimos discutiendo en la comisión de conferencias los temas, siempre muchas veces surge en el campo de lo que es transformación digital, que caemos muchas veces en los mismos tópicos, así de que esta vez nos desafiamos a introducir algo que se habla mucho, que de hecho muchos por una manera u otra, sobre todo con las criptomonedas y en este tiempo donde las cosas suben, bajan, ¿no? Están muy volátiles, hablamos mucho de un montón de cosas, pero a veces las vemos lejanas a las cuestiones de nuestra industria. Y la verdad que blockchain es una pieza angular, una de las tecnologías principales que hacen a la revolución tecnológica 4.0, a la que encontramos inmersos, ¿no? También todo lo que es el Internet de las Cosas, ¿no? El IoT, inteligencia artificial, data science, temas que muchas veces abordan con más frecuencia, y blockchain a veces pasa desapercibido. Así que un poco el propósito de lo que discutimos en esta charla fue tratar de hacer un repaso de qué es realmente blockchain, qué son las posibilidades, cómo funciona, y esto lo tratamos de llevar a vamos a ver si nos sale bien la charla, ¿no? Un lenguaje que sea bien comprensible para todos, para los que no somos tecnólogos, ¿no? Como es mi caso, que acá Guillermo creo que va a hacer un muy buen trabajo en este sentido. Avánzame, por favor, en la filmina. Y sobre todo, a ver el propósito, ¿para qué? ¿No? O sea que un poco tratando de spoilerles el final de la presentación. Si la presentación va bien, vamos a hacer todo este recorrido desde el ABC hasta sus aplicaciones, pero con mucho foco en entender que esto no es algo una tecnología que se va a venir, sino que ya está, ¿no? Y no es que está en las formas de criptomonedas, sino está en las formas de lo que ofrece la tecnología, que es la posibilidad de hacer contratos completamente descentralizados, ¿no? Cualquiera que ha estado negociando cualquier contrato, ya sea de un lado o del otro del mostrador, sabe que en un contrato hay un montón de barreras que se tienen que resolver. Muchas veces, antes que se empiece a ejecutar el contrato en sí, como por ejemplo negociar términos y condiciones, negociar en qué moneda se va a pagar, ¿no? Cosas que a veces parecen básicas, ¿no? ¿En qué moneda se van a pagar? Tratar de entender, a ver cómo se respalda el liability, las garantías, ¿no? Este es un punto a veces de mucha dificultad, ¿no? Si pasa algo, cómo se garantiza esas cuestiones, cómo es la trazabilidad, cómo se entrega la documentación o la información, cómo es la propiedad intelectual, ¿no? Tópicos, bajo qué tribunales se negocia, ¿no? ¿Qué leyes? Bueno, muchas de estas cosas justamente es lo que trae el blockchain como tecnología disruptiva, como una herramienta adicional para solucionar.
¿Quiere decir que va a cambiarlo todo? No, algunas cosas seguramente seguirán como siempre, pero definitivamente, y por eso también quisimos compartir algunos números, que es lo que ven acá a la derecha, blockchain es una tecnología que viene acelerando y muchísimo. Y como les digo, no solo pensemos en ellas en términos de criptomonedas. Por ejemplo, estudios serios muestran que para el 2030, o sea, acá a la vuelta de la esquina prácticamente, ¿no? El nivel de que se espera que el blockchain, ¿no? y todo su ecosistema de soluciones aceleren la economía global está en el orden de 1,76 trillones de dólares, ¿no? Piensen a veces cuando nosotros estamos discutiendo las inversiones que necesitamos para desarrollar áreas como Vaca Muerta, ¿no? O poder solucionar temas de evacuación, transporte, liquefacción de gas, hablamos en cifras que son minúsculas frente a lo que este tipo de tecnologías va a impulsar. Y sin duda esto no lo va a lograr en el mercado de las transacciones bancarias, como a veces no lo imaginamos, sino que esta potencia económica que trae, esta fortaleza económica que promete el blockchain, lo va a lograr a través de su inmersión en en todo tipo de negocios, entre ellos el oil and gas, ¿no? Así que bueno, esta es mi breve introducción, así que ya lo que les digo lo dejo directamente con Guillermo, así vamos derecho a los detalles. Dale, bueno, gracias, gracias Eugenio. Bueno, buen día a todos, gracias por estar aquí. Eh, un poco contarles que, bueno, yo vengo, por ahí no vengo del rubro oil and gas, como sí Eugenio claramente tiene toda su trayectoria ahí. Mi rol fue, o mi participación fue siempre con tecnología en distintas industrias y siempre fui una persona que me gustó mucho investigar la tecnología desde programación, cuando comencé hace muchos años, y bueno, hoy estoy más en tema de cómo usar la tecnología para resolver problemas de negocio. Y hace varios años, cuando empezó el tema se hablaba de Bitcoin, ¿no? Bitcoin, ¿no? Entonces empezamos 2008, 2009, eh, empecé a investigar y nada, me metí bien de lleno en entender cómo es que funciona. Estudié bastante, incluso hice hasta desarrollar algunas cositas en la tecnología del blockchain. Y bueno, de esa manera fui aprendiendo, o sea, tengo algún conocimiento digamos, práctico también haber hecho cosas, más allá de que también la estudié bastante desde el punto de vista teórico, ¿no? Entonces, creo que lo que voy a intentar es contarles un poquito qué es blockchain desde el punto de vista más práctico. Tiene bastante complejidad, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Em, Empezando por qué es, ¿no? O sea, definir blockchain. Uno habrá escuchado mucho la palabra Bitcoin. Bitcoin es blockchain. Bueno, hay una conexión entre Bitcoin y blockchain. Había antes, ahora hay más conexión entre blockchain y otras criptomonedas, como se está hablando hoy. Pero sí, el blockchain es una tecnología que está detrás del Bitcoin y otras criptomonedas y otros escenarios, otros casos de uso, ¿sí? En sí es una red de computación distribuida entre pares, entre nodos, ¿sí? Que no hay una autoridad central que coordina o que orquesta eso, sino es un software que está instalado en infinidad de máquinas, donde cada máquina, cada computadora es una red, es un nodo de esa red, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Muy simple. Básicamente es una base de datos distribuida, ¿sí? Donde hay transacciones que se van incorporando en esa base de datos y replicada en toda la red y que esas transacciones están agrupadas en bloques, ¿sí? Y cada bloque está encadenado con el otro. Obviamente de ahí surge el nombre, ¿no? ¿Cómo hace eso? Lo hace a través de criptografía y lo que nos permite es que esas transacciones sean verificables a prueba de adulteraciones o tamper proof, como dice ahí, ¿sí? Lo que significa que lo que uno va introduciendo en la blockchain es append only, solo se puede agregar, uno no puede ir y borrar un registro, una vez que lo pone ahí ya está. Y cada registro y cada bloque se valida a través de lo que se llama algoritmo de consenso, que lo vamos a ver después, ¿sí? O sea, todos se ponen de acuerdo, estamos de acuerdo, y ahí se establece eso. Em, una analogía por ahí, para los que estamos hoy más acostumbrados, hoy la Internet
que conocemos es la Internet de la información. La Internet de la información comenzó con los protocolos TCP/IP, más cosas, pero estoy haciendo una simplificación, pero el protocolo TCP/IP fue la piedra angular de las primeras aplicaciones del uso del TCP/IP, que fue la web, el email, fueron las primeras cosas que ya por eh, principios de los 90, fines de los 90 se empezaron a usar, y eso fue evolucionando hacia redes sociales, cloud, e-commerce, bueno, todo lo que usamos hoy, ¿sí? Entonces, vean cómo fue evolucionando. Bueno, vean el blockchain como algo parecido al TCP/IP. En lo que es la Internet del valor, tal vez han escuchado la web 3.0, si no, no voy a meterme en ese tema ahora, pero la Internet del valor es la Internet donde no transmitís información, sino valor, ¿sí? Y el blockchain es básicamente el protocolo base, el sistema operacional base de esta Internet de valor, donde su primera aplicación de eso fue el Bitcoin, ¿sí? Y así como fue el email o la web para el TCP/IP, el Bitcoin lo fue y lo es para blockchain. Y luego de eso hay más aplicaciones que vamos a ver ejemplos ahora, no solamente tema de criptografía de monedas, sino también otro tipo de usos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se inventó digamos, qué problema resuelve el blockchain? Si vemos el cuadro por acá, vemos que cuando hay distintos actores que desconfían entre sí, ¿sí? En este caso, por ejemplo, actores que quieren transferirse dinero entre ellos, ¿sí? Un pagador, un receptor, ellos no hay confianza, no se conocen, entonces lo que requieren es una central, una validación con una confianza con alguien centralizado, que centralice eso. Entonces, cuando este actor le quiere enviar dinero a este, lo hace a través del banco, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Pero a través de alguien que lo centraliza. O sea, la confianza está dada por esa centralización, que uno confía en ese banco para hacer la transferencia. En el caso de blockchain, lo que permite es eliminar esa autoridad central, ¿sí? Lo que permite es que cada nodo pueda transferir valor entre ellos y donde la confianza que se está dando, porque las personas siguen desconfiando, los nodos siguen siendo desconfiables entre sí, entre ellos no confían, pero la criptografía es lo que da la prueba para esa confianza, ¿sí? O sea, en definitiva, esto comenzó, como digo, como un tema de transmisión de valor para reemplazar unas instituciones financieras en lo que es el Bitcoin, pero también esto puede usarse en infinidad de escenarios que vamos a ver más adelante, donde existe un ecosistema de individuos que desconfían entre sí, que comparten información, que necesitan intercambiar información y valor, y evitando tener una autoridad centralizada, ¿sí? Entonces, ese es un poco el por qué se inventó. ¿Qué ventajas me da? ¿Qué características tiene blockchain? ¿Sí? ¿Qué atributos nos da en cualquier solución que nosotros basemos en blockchain? Lo primero es, bueno, nos da lo que acabamos de decir, la descentralización. No necesitar tener una autoridad central o un controlador que maneje y domine el ecosistema de interacción desde las distintas partes, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es distribuido, lo que nos da una resiliencia altísima. Imagínense que, como les dije, es una base de datos que está distribuida, está copiada en cada uno de los nodos que participan en esa blockchain, ¿sí? Con lo cual, a diferencia de algo que está centralizado, que si no está capeado o no tiene salvaguarda de esa información, se pierde la información, en este caso, al estar distribuido, es prácticamente imposible que se pierda. Después nos da prueba de autoría y de propiedad. A través de criptografía y firmas digitales nos permite saber quién genera cada transacción y quién es dueño de cada una de esas cosas, ¿sí? Después nos da la posibilidad de evitar la adulteración o la modificación. Lo vamos a ver en un ejemplito, pero a través de la criptografía nos permite sellar esos bloques como si fuera bueno, así un sello, y de esa manera evitar que cualquier cambio de los datos en esa blockchain pueda ser realizado, ¿no? Entonces nos evita eso. Y por último, el consenso, ¿no? Creo que es una de las grandes innovaciones de lo que es el blockchain, ¿no? Porque bases de datos distribuidas siempre existieron, conexiones par a par existieron, pero el mecanismo que introduce blockchain para asegurar
la consistencia y la validez de los registros que se insertan a través de un consenso es lo que da realmente el diferencial. Eso permite que lo que se inserte en la blockchain sea la única versión de la verdad, consensuada entre todos los nodos que participan, inadulterable, replicable, donde puedo saber quién es el dueño de esa información y donde tengo una resiliencia tremenda porque es casi imposible o imposible virtualmente perder esa información. Entonces, creo que se queden bien con estas características porque esto creo que es lo básico del valor que trae blockchain a cualquier solución que uno después construya sobre esto. Hablábamos de transacciones, hablamos de bloques. Un ejemplo que por ahí me gusta dar acá digamos, para el que no es muy tecnólogo, imagínense el libro de un escribano, ¿sí? En un libro de escribano uno tiene hojas, ¿no? En cada hoja tiene las notas que va haciendo el escribano. Generalmente ese libro, digamos, esas hojas no se pueden arrancar, están numeradas. Lo que se escribe no se puede borrar, se tiene que salvar abajo. O sea, un libro de escribano es por ahí un ejemplo muy bueno para comparar lo que podría darnos el blockchain en un escenario de cualquier modelo de negocio, ¿no? Entonces, en cada hoja, digamos, cada bloque sería una hoja y cada hoja tiene transacciones. Las transacciones son entradas, registros, que en el caso de Bitcoin son, no sé, Guillermo le envía Bitcoin a Eugenio, Eugenio le envía Bitcoin a José, José le envía Bitcoin a fulano, ¿sí? Entonces, toda esa historia de transacciones que terminan dando el saldo de cada uno, lo usa Bitcoin usando la tecnología de blockchain, ¿sí? Y lo que hace es, a medida que se van, se arman bloques de aproximadamente 1000 transacciones y eso se sella de una manera que ahora les voy a contar, y se incorpora a la cadena de bloque y y se replica en todos los nodos. Entonces, esos son un poco los dos conceptos, ¿no? Hay una forma, encima otra de los temas que tiene la blockchain es que es pública. Bueno, hay blockchains privadas también. Uno puede armar una blockchain privada y blockchain pública. Pero para el caso de Bitcoin, por ejemplo, es una blockchain pública. Uno puede entrar y ver los bloques, ver las transacciones. Esas transacciones que ven, uno no ve quién le envía a quién, porque son anónimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo como Guillermo me suscribo, en este caso a la blockchain de Bitcoin, ¿sí? Me suscribo con una identidad que es un string, una cadena de caracteres que me va a identificar, ¿sí? Pero nadie, viendo eso, nadie puede saber que soy yo. O sea, también, por un lado es visible, es público, pero por otro lado es anónimo, ¿sí? Entonces también es otra de las características que se pueden encontrar en blockchain. Obviamente esto ha evolucionado un montón y hay casos donde también puede ser privado, donde para incorporarme como un nodo en la blockchain y participar tengo que tener un permiso, etcétera. Eh, Generalmente esa es la manera en que muchas compañías implementan una blockchain privada para soluciones empresariales. Pero quería que les quede acá el concepto de páginas y de un libro, ¿sí? Cada bloque y las transacciones. Ahora, vimos que había un sello, ¿no? Que yo les dije, ese bloque se valida, se sella y esas transacciones se incorporan a la blockchain. Bueno, eso lo hacen eh, unos nodos especiales de la blockchain que se llaman mineros o validadores, ¿sí? O sea, la blockchain es un conjunto de nodos, ¿sí? Como dijimos, esos nodos no son todos iguales. Hay nodos que son mineros o validadores, hay nodos que son full node, que se llama que tiene una copia entera de la base de datos. Hay otros nodos, por ejemplo, una billetera, habrán escuchado las billeteras de criptomonedas. Esos son nodos también que se suman a la blockchain y solamente tienen la información que necesitan. Pero sí todos son pares, pero con distintos sabores, ¿sí? El caso específico de los mineros y validadores son los nodos de la red que garantizan que validan las transacciones que entran a la blockchain y además le incorporan el grado de seguridad y autenticación y criptografía a cada bloque. Lo hacen para qué, no por amor al arte, sino lo hacen por unas recompensas, ¿sí? Cada vez que un minero, un validador, puede lograr minar un bloque, lo que genera es, obtiene un beneficio a través de tokens, generalmente criptomonedas, ¿sí? Entonces, y las comisiones de esas transacciones. Y existen varias pruebas de algoritmo, digamos, modelos de algoritmos de consenso. Uno es el Proof of Work, que es el primero, el que usa Bitcoin, por ejemplo, y Proof of Stake es otro también que se está usando mucho ahora, que
ahora les cuento de qué se trata. El Proof of Work básicamente es un algoritmo muy complejo que los nodos mineros tienen que ejecutar para resolver un problema matemático muy complejo y en una competencia. Entonces compiten todos los mineros a ver el primero que descubre ese problema matemático se gana el derecho de agregar, de validar y agregar el bloque a la cadena. Y obviamente cobrar las recompensas. Y el Proof of Stake, por otro lado, en vez de tratar de resolver un problema matemático difícil, es cada validador pone un depósito en garantía en la misma criptomoneda de la blockchain, ¿sí? Y lo que hace, hay un algoritmo, hay varios medios, pero un algoritmo que mira aleatoriamente, elige un nodo validador donde el que más depósito hizo, más chances tiene de ganar esa lotería, ¿no? Si yo pongo más dinero, tengo más chances de ganar, entonces me dan a mí la posibilidad de validar el lote y agregarlo. Si yo hiciera un fraude sobre eso, yo pierdo mi garantía. Entonces, de alguna manera ese es el incentivo. En el caso de Proof of Work, el que más poder computacional tenga, más chances tiene de encontrar y ganar esa carrera, esa competencia. En el Proof of Stake, el que más depósito haga es el que mayor chance tenga de salir elegido, ¿no? Entonces, para ver esto en acción, yo armé este diagramita que muestra un ejemplo de una red de blockchain, ¿no? Recuerden, la base de datos distribuida donde tenemos nodos, pero hay tres nodos en particulares que son tres mineros, ¿sí? Y acá abajo es una representación, esto estaría replicado en cada uno, sí, pero lo puse acá para que se vea, con la última parte de una cadena. Imagínense que la blockchain son como una pila de bloques que se van acumulando uno arriba del otro, imagínenselo así, y este tiene tres transacciones ABC, este tiene DEF, este está sellado con esta llave y este con esta otra, ¿sí? Estos son los últimos dos bloques. ¿Qué ocurre? Ocurre que los distintos nodos empiezan a querer intercambiar información o se empiezan a agregar transacciones en la blockchain, ¿sí? En este caso son transacciones no validadas, son transacciones que están en una especie de pool de transacciones por validar, en este caso del 1 al 5 para este ejemplo. Cada uno de estos tres nodos dicen, bueno, comencemos nuestra competencia. Cada uno arma internamente, cada nodo, un bloque candidato para agregar a la cadena, ¿sí? Y ese bloque lo arma con transacciones que toma de las que no están válidas y la incorpora la llave del último bloque de la cadena, ¿sí? Entonces, este nodo armó el 1, 2, 3, este el 2, 3, 4 y este el 3, 4, 5. Digamos, los tres son bloques válidos, y los tres tienen la llave del último. ¿Y qué es lo que empieza a hacer cada nodo? Empieza a tratar de resolver ese problema matemático muy complejo. ¿De qué se trata? Rápido. Hay algo que se llama hashing dentro de criptografía, que hashing es una función matemática de una sola entrada, o sea, de un solo sentido, que dada una clave, una password y un texto, aplico un algoritmo de hash y obtengo una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres no tiene inversa, yo no puedo, es una función que sin inversa no puedo volver al texto original. Entonces, lo que hace cada minero es, empieza a probar passwords o claves, ¿sí? Que usando el texto del bloque completo que incluye la llave del anterior, aplique ese algoritmo y encuentre una cadena resultante de caracteres que tenga una dificultad de, por ejemplo, los 10 primeros caracteres tienen que ser el número 0. ¿Sí? Entonces, como es impredecible el resultado que va a dar ese hash por la naturaleza de esta función de criptografía, que no hay manera que sepan cuál es la clave, que dada esa clave y aplicado ese algoritmo con este texto fijo del bloque, genere ese texto resultante. Entonces, la única manera de resolverlo es con fuerza bruta. Entonces, ahí es donde empiezan los nodos a ejecutar por fuerza bruta, intentar claves, la 1, la 2, la 3, la 4, así empiezan. Y por eso ustedes habrán escuchado el tema de las placas de video, las GPU, que las mineros y que consumen energía y los pools de minería. Bueno, porque lo que necesitan es muchísimo poder de computación para lo más rápido posible poder probar la mayor cantidad de claves posibles hasta que en una de suerte le dan a una que resulta con los 10 primeros ceros. Entonces, cuando uno encuentra eso, pongamos que en este caso encontró este nodo, esa llave, se los avisa a los demás validan, dicen, a ver, si yo con esta llave y el algoritmo que todos usamos le aplico en este bloque, me da con los 10 ceros. Listo, estamos validados. Lo que sucede es, el bloque se incorpora a la cadena,
a la blockchain, y las transacciones que pasan ya a confirmadas en la blockchain, estas todavía quedan para la próxima ronda, y estos dos mineros descartan ese bloque. Entonces, esto sucede en el caso de Bitcoin cada 10 minutos. Si cada 10 minutos se arma un pool un bloque de 1000 transacciones donde todos los mineros que están en la red están intentando hacer eso. Y vean lo que les decía, cómo es imposible modificar transacciones. Porque si uno modifica el texto, por ejemplo, yo quisiera modificar la transacción B, en este ejemplo de acá abajo, yo cambiara y pongo quiero adulterar este registro, yo tendría que recalcular la llave para porque si no, no me compila, ¿no? O sea, la llave esta amarilla la tendría que recalcular, y esa llave estaba llevada acá adelante, con lo cual tengo que volver a recalcular este bloque. Y eso me va a cambiar a otra llave que voy a tener que volver a recalcular este bloque. Con lo cual, para que haya alguien que quiera adulterar la blockchain, tiene que tener un poder de cómputo prácticamente imposible, infinito, para poder en un tiempo de esos 10 minutos, que es lo que tardan generalmente cada bloque, recalcular todo esto y que nadie se dé cuenta, entre comillas, ¿no? Entonces, estoy haciéndolo bastante mundano la conversación, pero para que entiendan el por qué es inadulterable, no es porque decimos que es inadulterable, o sea, criptográficamente está estructurado de una manera tal que hace que sea virtualmente imposible modificar ningún tipo de registro en esto, ¿no? Entonces, después, eso, bueno, como conceptos básicos que creo que me parece que ahí ya me explayé suficiente. Después, si hay dudas, los vemos. Después, el título de la charla habla de smart contracts. Bueno, hasta acá lo que vimos es una base de datos en la blockchain como una base de datos distribuida con todas estas características que dijimos: distribuida, resiliente, inadulterable, bueno, sin organismo centralizado. Hermoso. Ahora, es una base de datos. Ahora, si yo quiero empezar a hacer lógica de negocios ahí arriba, voy a necesitar programas, ¿sí? Bueno, esos programas son los que se llaman los smart contracts, ¿sí? Son programas. Ahora vamos a ver rápido eso. Pero más que nada, para poner contexto, cuando uno mira en el 2008, 2009 surge el Bitcoin, en la primera generación de blockchain, ¿sí? Que tenía todo lo que les acabo de decir. Y un rendimiento de 7 transacciones por segundo. ¿Qué significa eso? Que con Bitcoin yo puedo hacer 7 transacciones cada segundo, significa 7 pagos, 7 movimientos de un Bitcoin a otro lado, lo cual lo hace imposible de ser usado en un modelo global donde uno quiere hacer una red de pagos mundial, por ejemplo. Entonces, generalmente el Bitcoin no se utiliza como resguardo de valor, y se dice como el oro 2.0, bueno, algunos también hablan de ese lado. En el 2015 surge lo que se llama Ethereum, ¿sí? Ethereum es lo que se llama la segunda generación de blockchains, ¿sí? Y que introduce el concepto de smart contracts, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y acá aparecen ecosistemas sobre eso. Empiezan a aparecer lo que se llama dApps, que es Distributed Applications, y aplicaciones distribuidas que están hechas en smart contracts, ¿no? El tema de gaming, finanzas descentralizadas, empiezan a aparecer un montón de aplicaciones nuevas. Recuerden lo que les mostré al principio: blockchain, Bitcoin y más cosas. Bueno, acá se fue dando, estas son las más cosas, pero esto tenía también incluso un throughput, un rendimiento de 15. En estos dos casos usaban Proof of Work como método de consenso, que requiere justamente la inversión en poder computacional. La tercera generación son las que vemos hoy: están los Cardano, los Solana, bueno, los Binance, ¿sí? Eso ya nos dan más de cientos de miles de transacciones por segundo. Son cadenas, son blockchains que utilizan proof of anything, dice acá, pero es como proof of stake, es el ejemplo que le dije, con lo cual es algo que podríamos mirar bloques muchísimo más rápido, sin necesidad de esperar un poder computacional que resuelva ese problema que les dije, simplemente con la plata que uno invierta o deposite ahí. Sí, pero eso ya nos da interoperabilidad, escalabilidad. Muchas de las soluciones que se están haciendo sobre esto, que tienen también maneras de hacer off-chains. No quiero entrar en tanto detalle técnico acá, pero para que les quede claro y ir al foco de Smart Contract, el Smart Contract surgió como una evolución de lo que fue la blockchain que era para Bitcoin. Se creó, son los mismos conceptos de la blockchain, un software llamado Ethereum que introducía unas características nuevas que eran los smart contracts. Que en sí los smart contracts, como le dije, son programas que se almacenan
en la blockchain, están guardados en la blockchain y que se ejecutan y se disparan en un momento dado una condición que uno pueda definir. A ver, quienes hayan trabajado con base de datos y de relacionales conocerán el concepto de un trigger. No es tal cual exactamente eso, pero podría ser un concepto parecido. Cuando uno inserta un registro en una base de datos, hay un trigger que hace algo. Bueno, un smart contract se almacena en la base de la blockchain, digamos, de ese lado, y se dispara en el momento que se dé una condición, ¿sí? Generalmente se programan en varios lenguajes, por ejemplo, Solidity es un lenguaje de programación para el smart contract. Corren en una máquina virtual de Ethereum, Ethereum Virtual Machine. Esto genera un estándar, Ethereum genera un estándar y el resto de las redes de Bitcoin, de blockchain, empezaron a implementar esa compatibilidad. Entonces, hay muchas redes de blockchain de distintos, son implementaciones de software, pero todas tratan de buscar esa compatibilidad en lo que son smart contracts, ¿sí? Acá hay un ejemplo que traté de poner para ver cuándo un smart contract se dispararía. Por ejemplo, este es un ejemplo donde una empresa de logística tiene que distribuirle y entregarle en su cadena de suministro algo a una empresa y el pago está condicionado al compliance con el SLA, ¿sí? Con el acuerdo de nivel de servicio, ¿sí? Entonces, el camión parte de la bodega y introduce, porque tiene un dispositivo de IoT que se conecta por internet, digamos, es un nodo, de alguna manera, lo que yo les conté al principio, que también en este caso es un nodo, que envía un registro a la blockchain y dice, grabo el ship en este horario, ¿sí? Después de eso, el camión empieza a transitar, hay un sensor que graba un movimiento en otro horario. Después hay otro sensor que vuelve a insertar otro movimiento en otro horario. Estos son como, si se quiere, imaginemos como especie de lugares donde va pasando el camión y cada uno de estos es un nodo que va insertando registros, o el mismo camión va a insertar los registros a medida que pasa con el sensor, hasta que llega al lugar este y hay una cámara que detecta que llega el camión y inserta un registro de delivered, entregado, en este horario. Y eso dispara este smart contract. Acá armé un pseudocódigo, ¿no? Esto no es código real. Se dispara cuando el estado es entregado. Y entonces calcula el tiempo de entrega en base a lo que lee de la base de datos, calcula el fee que le tiene que pagar y después le paga el fee. Si le paga el fee, automáticamente el smart contract inserta un registro en la blockchain que representa el pago a ese en base a lo acordado. Entonces, cuando Eugenio hablaba al principio que los smart contracts sirven para establecer y digitalizar acuerdos, bueno, cuando uno acuerda entre estas dos partes que desconfían entre sí y acuerdan cómo va a ser el pago, ese pago se refleja en este smart contract. El smart contract se almacena, es un registro más de la blockchain y como les vine contando al principio, es inadulterable, con lo cual lo que está puesto en el smart contract hereda todas las capacidades de criptografía, no repudio y no adulteración que tiene cualquier transacción. Con lo cual ese programa que se pone en la blockchain con ese contrato acordado nadie lo puede modificar y los dos están de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, eso es un poco cómo sería el ecosistema del smart contract que le incorpora esa capa de lógica de negocio. Obviamente esto está sobresimplificado, se pueden hacer cosas muchísimo más complejas. Y acá voy a entrar simplemente y ya pasarle a Eugenio para hablar un poquito más ahora aplicado en la industria, ¿no? Pero no para ver en detalle esto, pero para que vean una vista de bosque de todas las cosas que están dando vuelta hoy, ¿no? Este es el ecosistema de Ethereum con smart contracts en pagos, en infraestructura, en stablecoins, en seguros, en créditos y préstamos, ¿sí? En marketplaces. Son todas empresas y soluciones que utilizando los smart contracts sobre Ethereum basados en el modelo de blockchain están haciendo. Este es otro ecosistema que se llama Polygon. Polygon es compatible con Ethereum, ¿sí? Es una implementación digamos, de blockchain compatible con Ethereum, que también tienen gaming, tienen los tokens no fungibles, que es otro tema que en algún momento, si quieren, lo hablamos. El tema de, nada, empresas, infraestructura, y después tenemos acá otros casos, ¿no? Se usa para, no sé, no voy a leer todo, pero para trenes, para compañías, para música, para pesca, para computación, para envíos, salud, energía, control fronterizo, de todo, ¿no? Entonces,
simplemente como para que entiendan que partiendo del foundation, que es el blockchain, que es esta base de datos distribuida, tamper-proof, resiliente, replicable automáticamente, sobre esos smart contracts que permiten meter lógica en negocio y después la innovación y las necesidades de la industria, ¿no? Entonces, y acá ven esto como ha explotado, ¿no? Entonces, acá, Eugenio, te paso si querés la palabra para que cierres esta parte. Bueno, muchas gracias. También para un poco, ¿no?, todo este concepto de cómo es que funciona la tecnología y sobre todo cómo se va estableciendo, que era la idea por ahí de las últimas dos filminas, de mostrarle un slide de cómo fue migrando y está migrando un montón de áreas. Vamos a hacer foco en algunos ejemplos que hay en el caso de Oil and Gas. Para hacerlo bien accesible y sobre todo poder al mismo tiempo difundir e incentivar de que utilicen las herramientas de difusión del SP, en este caso el JPT, que es de acceso libre, porque también hay un montón de papers. En el JPT, por ejemplo, hay varios artículos publicados recientemente de usos de blockchain. El primero, yo sé, primero, por ejemplo, es habla básicamente sobre una empresa, el caso de una empresa que se creó que se llama Datagumbo. Es gente que estaba trabajando en una empresa de servicios y decidió formar su startup, financiado por un consorcio de 10 compañías, ¿no? Entre ellas estuvo Equinor. Y básicamente lo que venía a resolver, ¿no?, para ponerlo todo esto que se vino comentando en casos prácticos y concretos, como ustedes bien saben, y si alguno no lo sabe, se los comento, en el desarrollo del shale en Estados Unidos trajo inmensas oportunidades de negocio, en muchos casos en una lógica de startups, ¿no? O sea, como ustedes saben, desarrollar el shale requiere mucha inversión de capital inicial, ¿no? Y tiene sobre todo tasas de retorno, en algunos casos, ¿no?, según sea la respuesta geológica del área, bastante rápido. Entonces tiene una lógica de negocio hay veces diferente a lo que es el desarrollo de los mercados de las áreas activos petroleros tradicionales. Esto llevó a que muchas empresas grandes que conocemos se han metido en el desarrollo de Shell, pero también un montón de empresas medianas y chicas, ¿no?, incluso gente de otras industrias. Esto, la verdad que fue buenísimo, especialmente en el mercado de Estados Unidos, pero también trajo muchos de los problemas que mencionaba antes Guillermo. Mucha gente con muchas compañías nuevas, sin reputación, sin historia, entrando con capital a desarrollar un campo, ¿no?, que obviamente las empresas de servicios tradicionales tenían desconfianza sobre sus capacidades de pago, y a su vez también un montón de empresas de servicio asociadas a todo lo que es el fracking, se juntaban, no sé, 3 amigos, ¿no?, o 4 conocidos, se compraban un set de fractura y iban a competir porque el mercado explotó a tal velocidad en tal corto tiempo que dio oportunidad a un montón de compañías entrantes nuevas, desde el lado de las operadoras y desde el lado de las empresas de servicio. Y esto complicó muchísimo todo lo que hace a la gestión de riesgo, de capital, de inversión. Entonces lo que vio Datagumbo, y que fue lo que trató de armar con esta blockchain, lo que se explica en el primer artículo, que sigue un poco la lógica de los otros tres, por eso me estoy desplayando un poco más, es ver cómo, ¿no?, poder trabajar sobre los costos administrativos, ¿no?, de estos contratos, por sobre todo cuando hay desconfianza en un mecanismo tradicional de pagos, cómo se soluciona esta confianza, con auditorías complejas, ¿no?, y con sistemas de garantía caros, ¿no? Entonces, lo que buscaron fue apalancarse de todo lo que es el blockchain para bajar sobre todo, lograr una eficiencia económica, especialmente en este tipo de soluciones. En el segundo caso, que es también algo que se desprendió de Datagumbo hace mucho más, y el consorcio que les comenté, el consorcio se llama Blockchain Consortium, que lo pueden ver, está en el artículo, como les digo, es de acceso gratuito. Lo que muestra está mucho más enfocado en todo lo que es la distribución de agua en la construcción de pozos. Entonces, lo que
también otra cosa que surgía, y esto es algo muy importante que traen en los smart contracts, el smart contract no lo pensemos solo como una herramienta para simplificar lo administrativo y hacer lo mismo que hacemos normalmente, pero de manera automática, sino que también justamente hacer smart, ¿no? Hacer un contrato inteligente. Se pueden poner reglas de negocio automáticas que tengan sistemas de premios y castigos mucho más dinámicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a algo súper simple, que era lo que está, por ejemplo, en este segundo caso, en la construcción de pozos donde tenemos un sistema de fractura. Si yo voy a compensar a la empresa de fracking por su eficiencia en la cantidad de etapas de fractura en un cierto tiempo, está bien, ¿no? Muchas veces lo que hacemos en un contrato, ¿no? El contrato no solo le pago por etapa de fractura, sino le pago por la calidad y la eficiencia de la fractura, pero es muy difícil, sobre todo cuando hay muchos incumbentes, decir, che, pero capaz que la empresa que está haciendo el bombeo y la fractura no cumple con sus metas porque la empresa que le está transportando el agua, que quizás es otro, o el que le está trayendo la arena, o hay otro incumbente adentro del contrato, no está cumpliendo. Entonces, ¿cómo hago un sistema donde al que cumple lo recompenso y al que falla lo castigo, ¿no? Y que sea esto dinámico, porque capaz que, como ustedes saben, un equipo de fractura por ahí te hace 10, 12 etapas de fractura en 24 horas, y capaz que hay 5 fracturas que las hizo genial y hay 3 que las hizo mal, por las razones que fueren. Entonces, como dicen muchas veces, en el promedio se ahogan los enanos, ¿no? Y cuando uno mira con las herramientas tradicionales de los contratos tradicionales, es muy difícil hacer foco y recompensar lo que hay que compensar y castigar lo que no hay que castigar. Y bueno, gran parte de esto es lo que se buscó y se explica en el contrato, donde cada camión que llega va cumpliendo con ciertas metas y según las va logrando se va pagando. Y en la tercera, en el tercer artículo, que es sumamente interesante, es algo que yo francamente abono muchísimo, habla con mucho detenimiento sobre toda la tecnología de automatización de perforación, ¿no? que los que siguen el tema de construcción de pozos saben que las capacidades para perforar de manera automática se están acelerando, pero lo que muestra es que dice, la conclusión del artículo dice, está muy bien automatizar los rigs, pero nuevamente, por más que vos hagas un rig completamente automático, si lo vas a medir por performance, tenés que medir todos los incumbentes que participan, porque no es solamente automatizar el rig. Si vos no lográs que todo esté orquestado y que todo sea un violín, ¿no? Y funcione bien, todo eso que se va a lograr a nivel de automatización probablemente no se capture. Entonces, si no se despliega esto, acompañado con un sistema como blockchain y smart contract, va a ser muy difícil que se creen los incentivos necesarios para que todo lo que puede traer otras tecnologías, como en este caso la perforación automatizada, lo veamos como se pueda realmente lograr, ¿no? Así que acá mostraba como el blockchain como una pieza clave para poder automatizar los tipos de perforación. Nos estamos quedando sin tiempo, pasemos al último, que son las conclusiones, que bueno, es lo que hablamos. O sea, cuando pensemos en blockchain, no pensemos que blockchain es solamente criptomonedas y ver cómo usar las criptomonedas para pagar y decir, bueno, blockchain en oil and gas quiere decir que en lugar de pagar en pesos o en dólares o en la moneda del país vamos a empezar a pagar con criptomonedas. No necesariamente, ¿no? Blockchain es mucho más, es una de las tecnologías estructurales en la industria 4.0, su capacidad descentralizada, sobre todo viene a traer beneficios. Pensemos no tanto en el pago en sí, sino en lo que es la negociación y el aseguramiento de los términos y condiciones y planos que tienen que ver mucho más con lo legal y el compliance. Está mucho más por ese lado que por la transacción de pago en sí. Eso es casi una anécdota. Quizás hasta en la misma transacción de pago, que ahí hay una pregunta, ahora la vamos a abordar, no necesariamente puede ser una criptomoneda. Puede ser quizás en una moneda dura, ¿no? Y se puede resolver en una blockchain a través, por ejemplo, una moneda estable, o puede ser también en un mismo token que se cree en el mismo blockchain, que ese token, por ejemplo, está asociado, en este caso es activo criptográfico, está asociado, por ejemplo, a lo mismo que produce
el yacimiento, no el área. Por ejemplo, puede decir cada barril que produzco o esta cantidad de barriles lo asocio a estos tokens y después yo lo voy a pagar a lo que valga el barril. Lo garantiza dentro de la blockchain, ¿no? Y sin duda, como le digo, ya hay casos, sobre todo todo lo que es Shale lo ha acelerado. En Latinoamérica, Ecopetrol ha incursionado en algunas experiencias. Me consta que en Argentina se están discutiendo proyectos. Quizás todavía lo vemos un poquito más lejos, pero les aseguro que está a la vuelta de la esquina estas tecnologías conforme se vayan difundiendo un poco más y sobre todo cuando busquemos seguir capturando eficiencias administrativas, ¿no? y sistemas que compensen el performance en contratos, ¿no? Lo vemos fundamentalmente en lo que es construcción de pozos, en logística, pero sin duda en muchas otras áreas. Así que bueno, para no sacar más tiempo, yo diría cerramos. Muchísimas gracias y vamos a preguntas. Que ya te digo, Guillermo, había quedado abierta. Ahora le pido al moderador que intervenga, pero la de los pagos en criptomonedas, ¿no? Vale, yo no estoy viendo nada porque estoy presentando, así que cuando me reemplacen la pantalla voy a poder ver las preguntas y no hay problema. O léelas vos, Diego. Bueno, ahí Ahí están. estoy. Ahora veo, sí. No, a ver, justo una pregunta creo que Eugenio la trató, porque había una pregunta, era si el pago era necesariamente en criptomonedas. Me dio esto un poco, lo comentó Eugenio. Sí, Si querés, no sé si querés más. sí, Sí. quería hacer un comentario cortito. También hay algo que tienen las blockchain que permiten hacer lo que se llama off-chain, ¿sí? O sea, salir porque la blockchain con los smart contracts es como una especie de circuito cerrado entre todos los nodos. Y digo, bueno, pero si yo quiero pagarle a un banco, ¿cómo hago? Si quiero hacer una transacción fuera. Bueno, existe algo que se llama Oracles, que no es la base de datos, se llama así, que son elementos o tecnologías que están en la blockchain que permiten salir de la blockchain, llamar una API, por ejemplo, de pagos fuera de la blockchain. Entonces uno podría, como parte del smart contract, en algún momento llamar un Oracle que, por ejemplo, haga una transacción SWIFT de pago internacional a través de lo que sea. O sea, está esa manera de poder entrar y salir de la blockchain como para conectar ese ecosistema de blockchain con el resto del mundo no blockchain. Ok. Hay otra pregunta que se hizo, era si convenía una blockchain pública o privada para operaciones empresariales. Sí, ahí por eso están lo que se llaman las blockchain permisionadas y no permisionadas, ¿sí? O sea, en realidad las no permisionadas son las libres, como por ejemplo la de Bitcoin o la de Ethereum, que uno va y se sube, ¿sí? Que son públicas. Y después tenés las permisionadas, que son, generalmente se montan en servidores entre empresas privadas. En general, lo que por ahí conviene para soluciones empresariales es una privada, ¿no? En este caso, totalmente. O sea, más que nada cuando vos por ahí tenés un ecosistema que querés manejar y vos querés decir quién sube y quién no sube y con qué criterios y con qué condiciones se incorporan o no al nodo, ¿no? Entonces, obviamente va a variar caso a caso y use case a use case, pero digamos, no hay una única respuesta, hay que entender un poco más de problemática, pero en general las soluciones empresariales se bajan en blockchains privadas. Bueno, a ver, tengo otra que es también interesante, una duda que creo que tenemos todos. Pregunta sobre a qué nivel de inversión serían recomendables para empezar a meterse en un smart contract. O sea, bueno, esto es para cualquier contrato de cualquier nivel, o los montos involucrados tienen que tener un cierto volumen como para decir se justifique entrar a esto del smart contract. Sí, el tema es que no nos confunda el nombre de la tecnología Smart Contracts, que uno imagina que es un contrato millonario. O sea, en realidad el concepto de Smart Contract es un programa que automatiza un acuerdo, la ejecución de algo, ¿sí? Entonces, cuando uno mira un contrato físico en papel, dice, bueno, si estas son las condiciones que nos van a interactuar entre dos partes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de un Smart Contract, lo que hace es un programa que tiene reglas que esas reglas van a suceder en el caso de ciertas condiciones que ocurran en las transacciones, y ese acuerdo es entre todos los nodos que participan en esa blockchain, con lo cual lo podés usar
para lo que quieras, o sea, un contrato de miles de millones, o sea, creo que no está atado al volumen de plata o tema legal, sino es un tema de un caso de uso donde vos veas que tenés un ecosistema de participantes, que hay desconfianza entre los participantes. Ahí Eugenio decía el del pozo, yo o el del agua, ¿no? O sea, yo transporto y yo no confío que me transportaste el agua como vos dijiste en el tiempo que dijiste. Bueno, hay una desconfianza. Bueno, ahí aplicaría un modelo de blockchain donde podés establecer un smart contract que en las dos partes se ponen de acuerdo que esas son las reglas que van a suceder y ejecutarse cuando sucedan estas cosas. Entonces, yo no lo ataría a un monto de dinero, lo ataría más a una usabilidad y a una agilidad que te daría en el modelo de negocio. Ok, hay algunas preguntas relacionadas a esto, porque creo que la pregunta también venía acerca de cuánto uno tiene que invertir para desarrollar una aplicación de blockchain. O sea, si uno quisiera hacer esto, digamos, ¿cuánto tiene que invertir? Ok, bueno, generalmente uno puede, a ver, pueden ser proyectos, no sé, puede ser una prueba de concepto donde dice, bueno, yo creo que la blockchain me va a resolver esto, ¿no? Entonces, antes de ponerse a embarcar en un proyecto de cientos de miles o lo que sea de dólares o lo que sea, no, primero probemos el concepto. La hipótesis es, blockchain resuelve este tema. Primero lo pensamos, lo diseñamos, hacemos un prototipado, ¿sí? De ese prototipado se sacan conclusiones para saber si lo resuelve o no y con qué arquitectura. Hablamos, si es pública, si es privada. Con lo cual el costo va a depender mucho. Si es una blockchain pública, uno simplemente es el desarrollo y ese costo ese y uno se sube ahí y lo despliega en la blockchain pública. Si es una blockchain privada, vas a tener un costo de infraestructura, de los nodos que vas a querer poner, de soporte de esos nodos. O sea, varía mucho. Yo creo que se puede comenzar con un proyecto relativamente pequeño, ¿sí? De una primer de una prueba de concepto y después evolucionar a un pequeño MVP, un producto mínimo viable con un scope bien acotado que permita empezar a manifestar el valor que eso da. Y a partir de ahí empezar a escalar realmente, ¿no? Porque eh, nosotros por lo menos no recomendamos hacer proyectos titánicos de entrada, más que nada cuando estamos probando la tecnología en usos que por ahí no están hechos previamente, ¿no? Ok, y acá hay una pregunta, creo que también relacionada un poco a, hablan de, digamos, vos decías, bueno, lo comentabas, el blockchain es un contrato público que no se puede cambiar porque está en toda la red, pero hablaban de cuál es el soporte legal, qué pasa si hay algún, digamos, un litigio, qué pasa con la ley argentina. Y cómo se implementa esto, ¿no? O sea, si podés llegar a un litigio por un problema del cumplimiento del contrato blockchain y cómo se ejecuta ese tipo de contrato. No, a ver, Déjame, sí, déjame dale hacer vos, un Eugenio. comentario. Dale, sí. No, a ver, uno nunca está fuera de las legislaciones de los países que opera, ¿no? O sea, esto no te quita, no es que decir, bueno, ahora estoy en un nuevo mundo que se llama blockchain, chau, ley, de donde. No, eso no ocurre, ¿no? O sea, las empresas siguen siendo empresas y todo rige en base a la ley. Lo que pasa es que todas estas reglas descentralizadas, y esto funciona muy bien, no solamente cuando hay contrato entre dos pares, que son los ejemplos que han versado, sino esto funciona muy bien cuando hay consorcios, ¿no? Cuando hay múltiples clientes con múltiples proveedores tratando de pugnar por servicios y ver cómo se performa mejor y cómo se compite mejor, desde los dos lados, ¿no? Ahí donde la blockchain despliega su máximo beneficio. No quiere decir que no se pueda usar en contratos de pares, pero esto pensémoslo para contextualizarlo, que funciona muy bien en consorcios. Así por lo menos son los que explican bien los artículos de lo que se ha mostrado en Estados Unidos. Y ahí también otro beneficio que ocurre, así como también antes se ha mencionado lo que era el proof of work y el proof of stake, acá también cuando se establece el consorcio pueden haber garantías, ¿no? Donde aquellos que entran, ¿no? O sea, yo soy una empresa de servicios que quiero entrar, tengo que poner ciertos activos en garantías que respaldan este consorcio que se forma y dan los servicios donde algo falla, ¿no? Más allá de que se resuelva, porque ¿por qué uno recurre muchas veces a la ley a resolver un conflicto? Porque hay un desentendimiento entre las partes y
se entiende que hay un daño y ese daño se trata de compensar o un acto contingente que se trata de resolver en la justicia, ¿no? Lo que trae los smart contracts es la posibilidad que se puedan instrumentar garantías y que esas garantías se ejecuten automáticamente, así como se ejecutan pagos, también se ejecuten garantías. ¿Y quién dice que eso corresponde pagarse o no? Justamente un sistema de reglas que está descentralizado y que las múltiples partes que forman parte, vale la redundancia, de ese consorcio, evalúan y dicen está bien o está mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que trata, no digo que esto se va a lograr siempre, pero es gran parte de la promesa del blockchain, es decir, resolvamos los problemas, o sea, resolvamos los temas administrativos, busquemos esas eficiencias administrativas, pero también busquemos las eficiencias legales. Cosa que si tenemos un conflicto, lo resolvamos aquí adentro y no necesitemos ir a instancias legales. Ahora, que si después se quiere ir es otra cosa, ¿no? Pero supuestamente el mismo contrato o la misma herramienta trataría de resolverlo. No, perfecto, Eugenio, es muy interesante el concepto. Por ahí la pregunta, y que yo también me agarra la duda, es, digamos, cuando vos firmás un contrato, digamos, la gente entiende que, bueno, eso tiene un respaldo legal, o sea, o se entiende cómo hacer, llevar el contrato firmado a la justicia, ¿no? La justicia, digamos, hay, como uno entiende que la justicia es lenta, vos podés llevar un block, digamos, un contrato, un smart contract ya a la justicia, suponete que vos no puedas resolverlo dentro, ¿no? Y haya un conflicto. Vos lo podés presentar como una prueba de justicia, ya la justicia, digamos, se modernizó en eso, o me parece que ahí está la duda, Sí, ¿no? yo entiendo. Y yo creo que el smart contract no reemplaza el contrato. Digamos, vamos a ser así. Entre nosotros nos ponemos de acuerdo de que si vos me envías o cumplís un cierto nivel de acuerdo de servicio, yo te pago tanto dinero. Nos ponemos de acuerdo de eso. Agarramos, firmamos un contrato en papel, legal, nos ponemos de acuerdo y eso está. Ahora, le decimos, mira, en vez de estar manejándonos a mano con este contrato y viendo con el cronómetro del celular, vamos a una blockchain, ¿sí? Vamos a escribir un smart contract que replique lo que está escrito en papel, pero ahora lo pongan reglas automáticas de código, y eso lo ponemos en una blockchain. ¿Qué significa? Lo ponemos en una blockchain, lo dejamos impoluto, inamovible, digamos. Yo no voy a poder venir después a escondidas y cambiar en el smart contract lo que habíamos puesto de acuerdo al principio, ¿sí? Entonces, digo, mira, ¿estás de acuerdo que esta regla que está escrita acá coincide con esto? Sí, está de acuerdo. Lo metes en la blockchain y empezás a operar en la blockchain. Lo que va a hacer la blockchain es te va a agilizar ese proceso y el smart contract va a replicar en código lo que vos escribiste en papel, ¿sí? Si después vos tenés una disputa, digamos, podría haber un bug. A ver, es código, hay errores de código. Uno podría tener un bug en el smart contract, lo cual tendría que escribir otro smart contract como una adenda en el contrato. Uno podría tener un error en lo que escribió en el contrato, ¿sí? Y después uno pone una adenda en el contrato para salvarlo de arriba. En el smart contract lo mismo, uno agrega otro programa que overridea o digamos, hace una adenda sobre el anterior de alguna manera y lo resuelve. Pero, no quiero entrar en ese detalle, pero miralo desde ese lado. No es que el smart contract no reemplaza el contrato físico y la justicia va a seguir con el contrato tradicional. El smart contract es una digitalización para automatizar lo que está escrito en lo análogo, ¿no? Okay. Yo tengo una pregunta. En el caso de una empresa de servicios pequeña, que le cuesta muchas veces, pues yo tuve la experiencia, cuando vos trabajás con operadoras grandes, entonces te piden garantías que por ahí exceden el valor del servicio que se está prestando. ¿Esto ayudaría a facilitar este tema? ¿Haría más ágil el tema de contratación de empresas más pequeñas o de empresas de menor porte en la parte de perforación? Sí, pensá en la lógica de lo que yo te digo de la uberización, ¿no? Este es un concepto, no pensemos en el Uber en sí. Es bien desplegado en términos de un consorcio, ¿no? Donde en ese consorcio, ¿no? Como el que yo mencioné que se formó en Estados Unidos, hay una participación multilateral. Aquel que se suma, ya no importa si es chiquito o grande, o no importa tanto, ¿no? Sino lo que importa es que se afilie y acepte las reglas
del sistema, que el sistema, como les digo, cualquiera que pertenece al nodo lo puede auditar, es bien transparente, es bien... Y no hay desconfianza. A ver, ¿por qué? ¿Dónde hay muchas ineficiencias de costo? Cuando una empresa muy chiquitita, ¿no?, la contrata una empresa muy grande. Entonces, Exacto. ahí hay. ¿Dónde están las ineficiencias? Ineficiencias burocráticas en el tema de pago, no porque la empresa grande no le quiera pagar, porque muchas veces los mismos procesos, ¿no?, administrativos de la misma burocracia hacen que no le paguen tiempo y forma. Eso tiene un costo, ¿no?, que se termina reflejando en el servicio. Y muchas veces también la simetría de posiciones hace que los términos y condiciones y las reglas de contratación no sean favorables para maximizar la eficiencia. Si no están hechas, dice, yo que sé, la compañera dice, estas son mis términos y condiciones y yo te aplico los mismos términos y condiciones si te compro un tornillo o si te contrato un equipo de perforación, ¿no? Y la adapto, permítanme esta licencia, ¿no? Pero eso muchas veces lleva a ineficiencia. En cambio, en este caso, ¿no?, Perdóname, yo te puedo agregar algo. y las pone... En ese punto, justamente, de la empresa que compra un tornillo a la empresa que compra un equipo de perforación. Cuando se habla del aspecto legal, y si yo tengo que verificar un contrato que es así de grande para venderte un tornillo, como empresa chiquita es bastante difícil. Yo no sé si esto te ayuda en ese aspecto. Esa es la pregunta. Es lo que es justamente la gran promesa, y nuevamente nos vamos a extender muchísimo más en la charla, pero como les digo, piensen que la tecnología de blockchain es la herramienta estructural de la web 3.0, ¿no? Porque parece que son todas palabras raras. La web 3.0 no es ni más ni menos que toda esta web que estamos viendo, donde hay miles de transacciones chiquitas, de pequeñas cosas, ¿no? De que alguien compra en un videojuego un sombrero para su avatar, ¿no? O sea, está pensado para que sea eficientes en contratos y transacciones eficientes, incluso de cosas muy pequeñas, también de cosas muy grandes, ¿no?, como las transacciones de los bitcoins. Entonces, esta herramienta, que obviamente que tampoco lo pensemos como una tecnología que ya está lista, consolidada y empaquetada, viene creciendo y viene evolucionando y se sigue adaptando para penetrar diferentes industrias, viene justamente a tratar de responder. Tampoco es algo mágico y va a resolvernos todo a todos en la vida como no lo hace ninguna tecnología, pero sí a solucionar muchos problemas y atender muchas oportunidades, ¿no?, como concretamente de, como les digo, contratos, donde especialmente haya consorcios. Fíjense, ¿por qué en Estados Unidos, a qué le apunto? Construcción de pozos, un montón de empresas construyendo pozos, transporte de carga líquida, este ejemplo, ¿no? Un montón de empresas con camiones tratando de atender eso. Ahí es donde encontró la eficiencia. Cuando encontramos múltiples compradores o múltiples gente que puede contratar el servicio y múltiples empresas que los quieran ofrecer, y a cada uno no hay que pagarle por camión, sino hay que pagarle por calidad de servicio e interrelacionado con otros, quizás porque el camión tiene sentido que cumpla en tiempo y forma en la estimulación del pozo. Ahí es donde el smart contract vincula a diferentes actores y ahí es donde explota la máxima ganancia. Ok. Hay dos preguntas que se mencionaron por ahí y una particularmente la tenía yo, ¿no? Hay una que hace, digamos, pregunta cómo es el tema del consumo energético de estas transacciones, ¿no?, que se ha escuchado mucho. Y la otra es el tema de los potenciales peligros, digamos, que puede haber. ¿Qué pasa con el desarrollo, la posibilidad concreto del desarrollo de la computación cuántica, ¿no? Porque justamente digamos, la fortaleza de la encriptación tiene que ver con que, bueno, uno tiene que usar digamos, como una especie de fuerza bruta para desencriptarla, pero bueno, la posibilidad de que aparezcan en concreto las computadoras cuánticas genera una cierta duda acerca de si efectivamente se termina desarrollando y con la potencia que podrían tener, no podrían, digamos, no podrían llegar a resolver estas transacciones muy fáciles y generar algún tipo de problema de seguridad. Entonces, bueno, un poco las dos preguntas que están dando vuelta por ahí. Sí, lo de la energía es un debate, digamos,
complicado, ¿no? Porque algunos dicen que no tiene sentido, otros dicen que es tremendo, ¿sí? Unos dicen que los mineros de Bitcoin, porque eso pasa con, recordá que está Proof of Work y Proof of Stake. Eso pasa con Proof of Work, donde vos necesitas nodos que minen y donde el poder computacional sea tu diferencial para ganar esa competencia, esa carrera y encontrar esa clave por fuerza bruta, ¿no? Entonces, algunos dicen que consume, no sé, habían escuchado la energía de Holanda, por ejemplo, ¿no? De Países Bajos, ¿no? Pero no sé si están así. En otros dicen, la verdad que es ridículo porque, digamos, hay mucho de esto de nodos mineros de blockchain que están utilizando energía geotermal o energías renovables, o algunos están puestos incluso en las represas hidroeléctricas y entonces utilizan la energía directamente. Entonces, y aprovechan la refrigeración, porque mucho del consumo no es solamente la placa de video, sino toda la refrigeración que se necesita para mantener y que no se quemen las placas. Entonces, a ver, depende de qué lado te pares, vas a encontrar detractores y va a ser gente que va a decir que no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, con el respecto a la computación cuántica, eh, es totalmente, o sea, si vos venís hoy y pones un nodo con computación cuántica, te adultera una transacción y te recalculo todos los bloques en menos de un segundo, ¿no? Claramente, justamente ese es el objetivo del quantum, ¿no? El tema de la escala en la ejecución. Sin embargo, Sí, pero, sí, no, digo, pero sin no, embargo, y ya no, cierro ahí te dejo, perdóname, pero también sí. al sistema bancario, ¿no? Tradicional estamos lo mismo. Sí, sí, por eso, todo lo que es criptografía se va a ver impactado por el tema de quantum, sin duda, ¿sí? Ahora, si vos te pones a ver, la mayoría de las blockchains están moviéndose a un modelo de proof of stake, ¿sí? En el cual, por ejemplo, Ethereum ya se está moviendo a proof of stake, no sé si en este año o el que viene, hacia esa migración. Con lo cual ya el nodo de proof of work que requiere poder computacional y toda la polémica del impacto energético, lo sacamos de lado. Con lo cual, el día que la computación cuántica esté tan desarrollada que yo pueda tener acá en mi casa un quantum para hackear la Bitcoin, Bitcoin ya haber migrado a un proof of stake o algún otro proof of algo, ¿no? Porque siempre digamos, el concepto es probar, digamos, yo pruebo algo, ya sea tener una validación por trabajo, por una validación por inversión o una validación por algún tipo de token adicional que uno pueda tener. O sea, van inmigrándose para ahí y dejando de lado el proof of stake, con lo cual, si aceleráramos hoy en el tiempo y tuviéramos un quantum yo en vez de esta laptop en este momento, totalmente de acuerdo con lo que decís, Diego, pero creo que los tiempos no van a coincidir y las redes van a migrar a Proof of Stake o a otras pruebas antes que quantum impacte en eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay algunos comentarios, yo creo que más o menos, digamos, dimos vuelta a todas las preguntas. Sí, debe haber algunas preguntas más, pero creo que los comentarios son todos, bueno, agradecerles la charla porque fue muy interesante. ¿Algún comentario más, algunas preguntas acerca de cuán cerca o cuán lejos ven que esto se puede implementar en la industria del petróleo, ¿no? Vos, Eugenio, algo estuviste comentando acerca de algunas empresas que ya lo estaban implementando y qué se necesitaría hacer para que eso sea una realidad en Argentina. Si es una cuestión de inversiones o qué es lo que se necesita. Mira, me consta que se está discutiendo, que no es un tema que está en la agenda de varios de los CTOs, de las compañías y varias de las empresas de servicios. Nosotros mismos nos vimos involucrados, en este caso desde Globan. Eh, Nada, hay cuestiones que quizás todavía como no se concretaron, no se puede ir a lo específico, pero se está hablando fuerte, se está explorando. Lo que es, yo creo que lo vamos a ver en algún momento no muy lejano, en todo lo que hace a construcción de pozos, donde hay un nivel de digitalización importante, y probablemente en temas de logística, ¿no? Esto también tiene muchísimo interés en lo que es el midstream, ¿no? Y en el transporte de fluidos. Ahí es donde hizo la experiencia Ecopetrol, ¿no? Nuevamente, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el ingrediente principal que tenemos que ver para que esto fluya? Es múltiples actores, múltiples proveedores y múltiples clientes, ¿no? Y que es mucho eso lo que vemos en un caño, ¿no? En un midstream, ¿no? Muchos aportando productos y en el proceso algunos comprando, ¿no? Cuando
cuando esto sucede, ¿no? Y en el medio hay que pagarle a servicios, ¿no? Que hay que capaz que algo de los transportes se entregan, yo qué sé, con transporte líquido, o en algún punto hay algún servicio de compresión, o de lo que fuera, o un transporte por alguna vía fluvial, ¿no? Y queramos recompensar a todos en justa medida y no por una fórmula que no incentive las eficiencias, ahí es donde está la oportunidad. Yo personalmente, si tuviera que arriesgarme, y en base a lo que he escuchado y lo que he visto, yo creo que en construcción de pozos y en servicios al pozo es donde está, por una cuestión de valor y de que se cumplen estas condiciones, la mayor oportunidad. Fíjense en esto tan simple, o piénsenlo, ¿no? Que esto no digo que vaya a ocurrir, pero llévenselo como una idea. Cómo las empresas muchas veces compiten por servicios de pooling, ¿no? O sea, los contratos son, yo tengo tantos pooling y una vez que los tengo son míos y en general no se comparten, ¿no? O si se comparten, bueno, vos lo tenés la mitad del tiempo y yo no tengo la otra mitad. Pero en general son unidades indivisibles y muchas veces las necesidades no son indivisibles. Imagínense si pudiéramos tener todos los equipos de pooling que estén en un área, ¿no? Y que todos esos equipos de pooling compitan para ver a dónde se van a hacer el servicio y dónde va a ser más eficiente. A veces tiene que hacer un DTM larguísimo en equipo de pooling porque lo voy a mover de un lugar al otro y capaz que tengo otro equipo de pooling más cerca de otra empresa que lo podría mover. Esas eficiencias, hoy no hay ningún instrumento que ayude a capturarlas. Entonces, por ahí es donde creo que se genera en el mundo de oportunidades para que prontamente veamos tecnologías de este tipo funcionando acá en Argentina. Bueno, buenísimo. Creo que estamos más o menos, ¿no? En Sí, ya tiempo. estamos en tiempo. Bueno, no sé, agradecer de vuelta a Eugenio y a Guillermo. Muchísimas gracias por la charla. Seguramente, bueno, es como ustedes dicen, esto recién empieza, por lo menos, recién empieza en el mundo y recién empieza menos todavía para la industria petrolera, pero es algo que realmente cuando uno lo piensa, la velocidad con que evolucionan estas tecnologías y el impacto tan rápido que tiene sobre todo nuestra forma de hacer negocios y nuestra vida es impresionante. Así que seguramente los vamos a estar viendo en un futuro muy, muy cercano y es muy interesante haber podido tener la participación de ustedes explicando, ¿no? qué es esto del blockchain y cómo va a afectar y cómo puede afectar y las ventajas que tiene para distintos tipos de industria y particularmente la petrolera. Así que no sé, bueno, de vuelta muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y les recordamos que la presentación va a quedar grabada en nuestro site. Gracias Eugenio, gracias Guillermo. Listo. Hasta luego y no se pierdan las próximas charlas.